Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Nosotros, muchachos, estamos desarrollando el tema de todo lo concerniente a la Edad Media. La sesión anterior habíamos visto lo que se refiere a la Edad Media, la Alta Edad Media. Claro. Muy bien, entonces hoy día vamos a continuar con eso. Muy bien, entonces hoy día vamos a continuar, ¿no? Y vamos a ir llegando poco a poco, casi al término ya de la Edad Media. Muy bien, por supuesto, hemos estado avanzando, ¿no? Ya hace 2 sesiones habíamos empezado la Edad Media, entonces ahora debemos continuar este tema. Obviamente también, chicos, felicito, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento al afán de ustedes por estudiar, por salir adelante, por tratar de asimilar los conocimientos. Ese reconocimiento creo que tiene que hacerse, chicos, ¿no? Los felicito, espero que sigan así. Muy bien. A los que verdaderamente estudian, ¿no? Lógico. También saludo acá a los que han escrito en el chat. Buenas tardes a Carla, Alessandro, buenas tardes, así es. Y bueno, antes de empezar la sesión, creo que siempre les doy este consejo, de buena onda, obviamente, que vamos a empezar la sesión, entonces dejamos lo que son dejamos pues todo lo que se refiere a los celulares a un lado para no distraernos, ¿no? Poner los celulares en otra habitación, poner los celulares en un cajón o darle a otra persona. Incluso algunos chicos me dicen eso: profe, yo le doy celular a mi mamá, y entonces ya para no distraerme, para no caer en la tentación, me dicen, ¿no? Claro, entonces menos distractores, más atención a lo que es la explicación, y vas a ver que así no solamente entiendes más rápido, también vas facilitándote tu estudio, tu preparación. Entonces ese es el consejo que yo siempre les doy, ¿no? Dejar los celulares a un lado. Buenas tardes también a Aarón. Aarón también me está saludando en el chat. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, monarquías medievales. Muy bien, monarquías medievales. La sesión anterior habíamos hecho el feudalismo, habíamos hecho las cruzadas, y entonces hoy día ya nos toca las monarquías medievales. Muy bien. La sesión anterior habíamos hablado del feudalismo, ¿no? Una época desordenada, una época media anárquica, ¿no? Donde cada señor feudal hacía lo que quería, ¿no? En sus tierras, en sus feudos. Claro que sí. Entonces, pero poco a poco van debilitándose los señores feudales por su carácter belicoso, por su carácter guerrero, muchas veces cayendo incluso hasta en la irresponsabilidad, promoviendo guerras hasta por las puras y desgastándose físicamente y económicamente. Las cruzadas también jugaron un papel importante, porque muchos señores feudales participaban en las cruzadas y en realidad no conseguían gran cosa, porque recordemos que las cruzadas pues fueron un fracaso, ¿no? Excepto la primera en su etapa, en su fase señorial, pero de ahí todas las demás cruzadas fueron un total fracaso, ¿no? Y ahí los señores feudales perdían dinero, perdían prestigio y se debilitaban, ¿no? Entonces, poco a poco se van fortaleciendo las monarquías, los reyes, las dinastías. Y vamos a ver ahí básicamente 2 países, o quizá 3 en parte, ¿no? Francia, muy bien, donde la monarquía se va a consolidar poco a poco. Inglaterra, donde al contrario, más bien, la monarquía tiene que compartir poder
con la aristocracia, y luego el Sacro Imperio Romano Germánico, que es básicamente Alemania en la Edad Media, donde sí la situación va a ser un poco confusa, porque en el CIR el emperador no solamente tenía que vérselas con la aristocracia, sino muchas veces también con la influencia del Papa. Muy bien, vamos a ver entonces las monarquías medievales. Mira, esta es Europa, justamente durante la Alta Edad Media, ¿no? Nosotros vamos a seguir el reino de Francia, ahí está, Inglaterra, que está acá, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Claro que ya habían otros países, pero todavía eran reinos un poco desordenados, ¿eh? Por acá el Principado de Kiev, que poco a poco se va a convertir en Rusia, ¿no? Así es, el Imperio Bizantino, ahí está, con capital en Constantinopla. Muy bien, los árabes aún estaban en España, ahí está el Califato de Córdoba, y los españoles cristianos estaban al norte, ¿no? Poco a poco los españoles cristianos van a ir recuperando terreno y volver a convertir a España en un país cristiano, pero eso será poco a poco. Muy bien, entonces vamos avanzando. Buenas tardes. Tenemos acá la monarquía medieval francesa. A ver, bueno, recordemos que cuando aparece el Imperio Carolingio, lastimosamente, ¿no? para ese imperio fue dividido en el Tratado de Verdún entre los nietos de Carlomagno, ¿no? Carlos el Calvo, Lotario, Luis el Germánico. En la parte que le tocó a Carlos el Calvo, que es básicamente lo que hoy es Francia, ahí es donde poco a poco tenemos que ver qué es lo que ocurre. El último rey carolingio de lo que hoy es Francia, y lo tenemos acá como antecedente, Luis V el Holgazán. Luis V el Holgazán fue el último rey de la dinastía carolingia. Cuando muere Luis V el Holgazán, no dejó herederos. Entonces los principales señores feudales, aristócratas de lo que hoy es Francia, se reunieron en la llamada Asamblea de Senlis, y en esa asamblea los aristócratas y señores feudales deciden nombrar un nuevo rey, porque el último rey holgazán que he citado, Luis V, el último rey carolingio, no había dejado descendientes. Entonces, en la asamblea de Senlis, los aristócratas deciden nombrar como rey a Hugo Capeto. Hugo Capeto, conde de París, pero era uno de los aristócratas quizá más débiles. Precisamente por eso lo nombran rey, porque al ser entonces un aristócrata débil, será un rey débil, y no será molestia para los señores feudales y los aristócratas. Entonces, en la asamblea de Senlis se elige como rey, como sucesor del último carolingio, Luis V, a Hugo Capeto, porque se le ve débil, y al momento de la elección los aristócratas, ¿no? Señores feudales, querían un rey débil y lo nombran por eso. Entonces, ahí lo tenemos. Y con Hugo Capeto comienza ya la monarquía de Francia, ¿no? La monarquía medieval de Francia. Y vamos a ver acá a Hugo Capeto y luego a sus descendientes: Luis VII el Joven, Felipe II el Augusto, Luis IX el Santo, Felipe IV el Hermoso. Muy bien, vamos a ir viendo eso. Vemos acá el escudo de esta dinastía Capeto. Muy bien, una corona, ángeles, y esta flor, esta es una flor que está acá de amarillo. Claro que sí, la flor de lis, ¿no? Típica de la monarquía francesa y de esta dinastía Capeto, la flor de lis. Y vemos acá, esta era Francia al momento en que gobierna Hugo Capeto. Muy bien, ahí está.
una Francia muy fragmentada por la presencia de los señores feudales y aristócratas. Recordemos que Francia había sido el país más feudalizado. Muy bien, entonces, acá está. Él es Hugo Capetto. Muy bien, conde de París. La Ile de France, ¿no? Así le decían a París. Ile de France. Muy bien, bueno. Ahí está, ¿no? Y como dice ahí, elegido rey de Francia en la asamblea de Senlis, inició la dinastía Capetto. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces ahí está. Bueno, entonces ahí vemos una imagen, mira, de la Francia medieval. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Siempre tomando en cuenta muy bien, siempre tomando en cuenta muy bien. Vamos a ver entonces por acá. Muy bien, entonces muy bien, allá, acá está. Listo, ahí está. Alessandro me dice, profe, ¿por qué solo 9 años duró Capetto como monarca? Es que en esa época el promedio de vida era muy bajo, había muchas enfermedades. Justamente vamos a ver que la Edad Media termina con una epidemia muy fuerte y muy desagradable, que fue la peste bubónica. Entonces la gente vivía poco en realidad. La gente vivía poco y más todavía porque creo que ya les he mencionado que los europeos eran muy sucios, no tenían una concepción de la higiene. No se bañaban, no se lavaban las manos. Entonces eso hacía que se enfermaran mucho más rápido. Muy bien, y la expectativa de vida sea corta. Ahí está, la París medieval, porque recordemos que Hugo Capetto era conde de París, por eso es que a la larga París será la capital de Francia. Luego tenemos por acá a un descendiente que es Luis VII el Joven. Muy bien, Luis VII el Joven lideró la Segunda Cruzada junto con el emperador Conrado, emperador del Cir, pero les fue mal. Justamente la sesión anterior habíamos mencionado que luego de la Primera Cruzada, donde se crea el reino latino de Jerusalén y tenía como rey a Godofredo de Bollón, pero los turcos selyúcidas comenzaron a organizarse con el famoso Saladino, y los turcos primero toman el condado de Edesa, que era uno de los principados cristianos que se habían creado. Cuando cae el condado de Edesa es donde se convoca la Segunda Cruzada. Muy bien, San Bernardo de Claraval es el clérigo que convoca la Segunda Cruzada, ¿no?, ante la caída del condado de Edesa, allá en Medio Oriente, ¿no? Y Luis VII el Joven, rey de Francia, junto con el emperador Conrado, son los que van, pero toman malas decisiones, deciden atacar sin mayor preparación y van a ser derrotados en la batalla de Damasco. Muy bien, entonces derrotado en la Segunda Cruzada, Luis VII le fue mal, pero también le va a ir mal en otro aspecto. Luis VII se casa con esta señorita Leonor de Aquitania.
Muy bien. Leonor de Aquitania era una señorita que había heredado, por ser única hija, había heredado muchos territorios al sur de Francia. La región de Aquitania era gran parte del sur de Francia, con ciudades como Poitiers, Gascuña y otras más. Yo te había explicado en la sesión anterior que en la Edad Media, cuando una chica se casaba, una chica tenía que darle a su prometido, a su esposo, un bien económico, ¿no? De repente dinero o alguna propiedad. Y en el caso de Leonor de Aquitania, que la estás viendo, que dicen que era muy guapa, ella como única heredera, su dote, ¿no? Lo que entregaría a su esposo serían justamente sus territorios, Aquitania, ¿no? Con todas esas ciudades, Poitiers, Gascuña, Le Moisine, ¿no? Que era gran parte, ¿eh?, del sur de Francia. Entonces uno salía ganador si se casaba con Leonor de Aquitania, no en el sentido de que ella es bonita, bella, que lo era, sino porque la dote, ¿no?, el territorio que ella te va a otorgar por ser su esposo, era gran parte del sur de Francia. Y la idea de Luis VII al casarse con Leonor era justamente eso, ampliar sus dominios al sur de Francia. Y se casaron, pero no se llevaron bien. No se llevaron bien y el matrimonio va a fracasar, porque Leonor de Aquitania era una chica muy, muy alegre, era una chica muy, de repente, le gustaba, muy extrovertida, ¿no? Y Luis VII el joven era un muchacho muy tímido, muy bien, e incluso muy religioso. Algunos le decían también Luis VII el monje a él. Entonces el matrimonio entre un medio monje y una chica que le gusta no le gusta un poco divertirse, no va a funcionar, y no funcionó. Entonces cuando Luis VII regresa de la Segunda Cruzada, ya él no quiere saber nada de Leonor, ella tampoco, ya se habían separado, ¿no? Entonces terminan divorciándose. Pero Leonor de Aquitania, que era una chica pues muy bonita, luego de separarse de Luis VII, se va a casar con otro rey. Mira, ve, yo creo que es el único caso, ¿no?, de una dama que se puede dar el lujo de haberse casado en su vida con dos reyes distintos, ¿no? Entonces ella se casa primero con Luis VII el joven, no funciona el matrimonio, y luego Leonor se va a casar con el rey de Inglaterra, Enrique II, y ese va a ser un matrimonio también por conveniencia y muy ventajoso para el rey inglés, porque cuando ese rey inglés, Enrique II, se casa con Leonor, entonces el rey inglés pasa prácticamente a ser dueño de gran parte del sur de Francia, y eso va a ser un problema fuerte, ¿no?, porque Inglaterra y Francia eran rivales. El hecho de que el rey de Inglaterra tenga territorios en el sur de Francia va a despertar mucha desconfianza, recelo e inseguridad, por supuesto, porque eran países rivales, te repito, Inglaterra y Francia. Es como si, por ejemplo, el presidente de Chile tuviera tierras en el sur de Perú, siendo países rivales, o el presidente del Perú, profesor Castillo, sea dueño de territorios en Chile, ¿no? Bueno, eso sí está difícil, ¿no? Creo que lo primero es más proclive que se dé, me parece. Pero bueno, igual generaría recelo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver. Entonces, Luis VII el joven, que tuvo como esposa un tiempo a Leonor de Aquitania. Otro rey de Francia, Felipe II Augusto. Hay que entender que los reyes de Francia, de esta dinastía Capeto, ellos tenían un objetivo, que era que cada rey vaya acumulando más y más poder. Muy bien, que cada rey acumule poder y debilite a los aristócratas, a los señores feudales, ¿no? Para que así el rey cada vez tenga mayor control sobre el país, sea más fuerte políticamente y concentre más poder y se pueda imponer en Francia, ¿no? Entonces siempre el objetivo de estos reyes de la dinastía Capeto era esa, de ver la manera siempre de que el rey vaya acumulando poder, centralizar poder en desmedro, debilitando a los señores feudales
y a los aristócratas. Vemos ahora a Felipe II Augusto. Este rey también participa en las cruzadas. Felipe II Augusto participó en la Tercera Cruzada. Pero justamente la Tercera Cruzada, recordemos, es llamada la Cruzada de los Reyes, porque estaba Felipe II Augusto de Francia, Federico Barbarroja de Alemania y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Pero recordemos que empezó, aparentemente, ¿no?, iba a ser espectacular esa cruzada, pero Federico Barbarroja muere y Felipe II Augusto, que lo ves acá, se peleó con Ricardo Corazón de León, al extremo que Felipe II Augusto abandona la Tercera Cruzada y se regresa a su país, a Francia. Muy bien, Felipe II Augusto va a triunfar en la batalla de Bóvines, derrotando a ingleses y alemanes. Precisamente en esa batalla de Bóvines, Felipe II Augusto derrota a Juan Sin Tierra, un famoso rey de Inglaterra, que de ahí vamos a mencionarlo. Muy bien. Entonces, esta batalla de Bóvines, que ahí está en la imagen, fue celebrada de forma masiva, fue celebrada como un triunfo nacional. Algunos le dicen que esta batalla de Bóvines fue el primer triunfo nacional de Francia, porque pobres, ricos, aristócratas, campesinos, todos se enteraron y se alegraron y celebraron el triunfo del rey Felipe II en Bóvines, derrotando a ingleses, al rey Juan Sin Tierra, y a alemanes. Así es. También Felipe II Augusto, muy cristiano, muy religioso él, va a perseguir la herejía de los cátaros. Muy bien. Los cátaros era un grupo, una secta, muy bien, que se encontraban en la región de Albi, al sur de Francia, ¿no? Por eso le dicen cátaros o albingenses. Los cátaros tenían una religión bien curiosa, o una interpretación, ¿no?, del cristianismo bien curioso, porque ellos decían de que había que meditar bastante, había que rezar bastante, y no había que comer carne, ni siquiera huevos, decían, ¿no?, un respeto muy fuerte hacia la naturaleza. Pero fueron considerados herejes, porque en algunos casos interpretaban, ¿no?, a su manera la Biblia incluso. Entonces fueron catalogados de herejes, ¿no? Ahí está la cruz de los cátaros, mira, ve, una cruz con bolitas, que comenzó a ser vista como símbolo de la herejía. Así es. El conde de Tolosa es quien se va a encargar de eliminar a estos cátaros albingenses. Así es. Y dicho sea de paso, el Papa Inocencio IV, para combatir a estos herejes cátaros albingenses, funda el Tribunal de la Inquisición, y en España se organiza la Orden de los Dominicos. La Orden de los Dominicos, Santo Domingo de Guzmán organiza la Orden de los Dominicos para ir a convencer a los cátaros, o de evitar que esta herejía de los cátaros se propague más en Francia y en Europa, ¿no? Claro que sí. Entonces, la Orden de los Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán, por eso dominicos, pero su nombre verdadero es la Orden de los Hermanos Predicadores. La Orden de los Hermanos Predicadores, ¿no? Ese es el verdadero nombre de los dominicos, fundado por Santo Domingo de Guzmán, con el objetivo de tratar de persuadir a la gente de que no le haga caso, ¿no?, y de que condene la herejía de los cátaros. Muy bien. Mira cómo queman vivos, ¿no? Como te digo, ¿no?, se va a impulsar el Tribunal de la Inquisición a los cátaros, ¿no?, cómo los queman por herejes, ¿no?, por interpretar a su manera la Biblia, por predicar este respeto a la naturaleza, que en esa época era visto como algo extraño, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ¿no?, ahora más bien hasta de repente hasta serían felicitados, ¿no?, está bien un respeto a la naturaleza, pero en esa época era visto como algo tremendamente raro, que incluso no coman huevos pasados, porque los huevos contienen vida y no sé qué cosa más. Entonces, ¿no?, la herejía.
Felipe II Augusto entonces, ¿no? Triunfa en Bóbines, derrota a Juan Sin Tierra, participó en la Tercera Cruzada de los Reyes y elimina a los cátaros. Luego tenemos acá Luis IX el Santo. Luis IX el Santo. Muy bien. Este personaje lideró las dos últimas cruzadas, la séptima y la octava. Muy bien. Claro que sí. Uno dirá, profe, estos reyes de Francia les gustaba, ¿no?, participar en las cruzadas. Sí, porque también hay que tomar en cuenta que los reyes de Francia eran muy cercanos al Papa, para bien o para mal, y por eso es que ellos participan activamente de las cruzadas. Luis IX el Santo sí fue considerado como una persona milagrosa, de repente por su carácter tranquilo, noble, qué sé yo. Cuando él participa en la séptima cruzada cayó preso, y en la octava cruzada muere. Dice acá, ¿no? Luis IX el Santo firmó el Tratado de París con Enrique III de Inglaterra. Claro, Enrique III de Inglaterra firma el Tratado de París y Enrique III le hace un juramento a Luis IX el Santo. Le hace un juramento, así es, claro que sí, le hace un juramento, porque recuerda que los reyes de Inglaterra tenían territorios en Francia, el sur de Francia sobre todo, ¿no?, que venía desde la época del matrimonio de Enrique II con Leonor de Aquitania. Entonces, en ese Tratado de París, Enrique III de Inglaterra le jura vasallaje al rey de Francia, o sea, reconociendo que los territorios que Inglaterra tiene en Francia están bajo jurisdicción del Estado francés. Yo soy un vasallo tuyo. Siendo un rey, Enrique III de Inglaterra le juramenta como vasallo al rey de Francia, Luis IX el Santo. Eso también fue porque Enrique III tenía problemas, muy serios problemas internos, estaba debilitado, y por eso, ¿no?, jura como vasallo, porque cuando los reyes de Inglaterra tenían poder, a veces desafiaban a los reyes de Francia, pero este no es el caso. Enrique III más bien se somete como vasallo a Luis IX. Y lo que te decía, Luis IX el Santo en la séptima cruzada cayó prisionero en Egipto, tuvieron que pagar un rescate enorme, sí, lo rescatan a Luis IX, vuelve a Francia y luego no aprende la lección y va por la octava cruzada. En la octava cruzada Luis IX llega a Túnez, muy bien, y ahí muere de una enfermedad, ¿no?, una epidemia, se muere Luis IX el Santo. Cuando retorna, cuando llevan su cadáver de Túnez a Francia, cuando llega a París, la gente, un montón, la gente quería tocar siquiera el ataúd de este santo, de este hombre probo, de este hombre bendito, porque lo consideraban en verdad un santo, y la gente quería tocar aunque sea el ataúd, porque es milagroso, decía, ¿no? Así era. Muy bien, entonces por algo le decían el apodón Luis IX el Santo. Y de ahí está Felipe IV el Hermoso. Mira que estamos en la monarquía francesa de la dinastía Capeto, ¿no?, que ya te he dicho que estos reyes Capeto siempre buscaban acumular más poder, más poder, más poder. Felipe IV el Hermoso. Profe, ¿en verdad era hermoso? Bueno, en realidad no tanto, ¿no? Tú sabes que digamos, ¿no?, el prototipo de belleza va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en esa época, generalmente, ¿a quiénes llamaban el hermoso? A hombres narizones. De hombres narizones le decían el hermoso. ¿En serio? Entonces, bueno. Dice por acá, ¿no?, Felipe IV el Hermoso. Mira, por ejemplo, Felipe IV se enfrenta a este papa, Bonifacio VIII. Sí, porque el papa quería cobrar impuestos en el reino de Francia. Y eso era algo que Felipe IV el Hermoso ya no quería aceptar. O sea, no quería aceptar que el papa recaude impuestos en Francia, porque Felipe IV el Hermoso consideraba que el único que debía recaudar impuestos en Francia era el rey de Francia y no el papa. Entonces ahí hay un enfrentamiento. Felipe IV se opone a que el papa Bonifacio VIII cobre impuestos en Francia,
e incluso Felipe IV el Hermoso manda un grupo de representantes a Roma que terminan matando al Papa. Ese fue el atentado de Anagni. El atentado de Anagni, claro, dicen que fue sin querer, porque dicen que lo querían subir a una carroza al Papa Bonifacio para llevarlo para que se entreviste con Felipe IV el Hermoso, y el Papa no quería pues subir a la carroza, y hubo un forcejeo, el Papa cayó mal y murió, ¿no? O sea, quedó muy mal y a las pocas horas fallece. Entonces le dicen el atentado de Anagni, ¿no? Y muere el Papa Bonifacio VIII, ¿no? Entonces fue todo un escándalo, ¿no? Enrique IV el Hermoso dijo claramente que él no lo mandó matar, sí lo mandó que lo traigan, pues, ¿no? A París, ¿no? Pero bueno, pues el Papa se muere, pues estaba viejito, ¿no? Entonces ahí está. Y Felipe IV el Hermoso entonces ya nos indica, ¿no?, la idea de los reyes de Francia de apartarse, ¿no? Por lo menos en el aspecto económico, apartarse de la Iglesia Católica. También Felipe IV el Hermoso persiguió a los templarios. Acá está, mira, la orden de los templarios, o la orden de la Temple. Ahí está, mira, ven. Los templarios fue una orden de caballeros que surgió tras la primera cruzada, ¿no?, en su fase señorial, que recuperaron Jerusalén. Pero la orden de los templarios con el tiempo se convierte en un grupo prácticamente de negociantes e incluso diríamos de banqueros, porque los templarios, ellos como eran respetados, ¿no?, y sabían pelear, muchas veces ellos llevaban dinero y guardaban dinero y daban préstamos, sí. Entonces resguardaban a los comerciantes de esa zona de Medio Oriente, sí, guardaban dinero y prácticamente se convirtieron en banqueros. Felipe IV el Hermoso incluso había pedido préstamos a los templarios y para no pagarles los acusa de herejía, los acusa que eran hombres del diablo, que eran demonios, que eran degenerados, ¿no?, que eran homosexuales, de todo les dijo, con tal de acusarlos, perseguirlos y ya no pagarles. Y así fue. Entonces muchos templarios fueron quemados vivos bajo la acusación de que eran demonios, de que eran sodomitas, ¿no? La palabra en la Edad Media no decían homosexuales, ¿no?, ni travesti, no existían esas palabras. Entonces la palabra para señalar a los homosexuales era sodomita. Entonces bajo los cargos de sodomía, de hombres del demonio, van a ser perseguidos y asesinados los templarios. Y el rey Felipe IV el Hermoso hizo todo eso para no pagarles. Igual con los judíos, porque claro, habían judíos sefardíes en gran parte de Europa, y los judíos también eran negociantes, comerciantes, banqueros, y la misma situación. Felipe IV le pide préstamos y favores a los judíos, y para no devolverles dinero los acusa. Bueno, a los judíos cada cierto tiempo los perseguían. Sí, cada cierto tiempo nacía la cólera hacia ellos, judíos, que miserables, ¿no?, tacaños, judíos malvados, ellos mataron a Jesús, ¿no? Entonces siempre, cada cierto tiempo, en diferentes lugares de Europa renacía la persecución a los judíos, los perseguían. Había epidemias, se decía que los judíos habían traído la enfermedad. Se contaminaba el agua, decía los judíos lo han hecho, ¿no? Así malas cosechas por culpa de los judíos, todo era. Y entonces cada cierto tiempo había persecuciones a los judíos, y Felipe IV el Hermoso dirige o impulsa la persecución a los judíos. Así es. Muy bien, entonces mira, hemos revisado el caso de Francia, ya está. Recordemos, Hugo Capeto inicia la dinastía Capeto, ¿no?, de Luis VII el Joven, que se casó brevemente con Leonor de Aquitania, Felipe II Augusto de Francia, batalla de Bouvines, primer triunfo nacional, Luis IX el Santo, que dirigió las dos últimas cruzadas, y Felipe IV el Hermoso, que sin querer terminó matando al Papa Bonifacio VIII. Muy bien,
el cisma de Occidente. Bueno, durante un tiempo, y lo vemos por acá, el rey de Francia, en este caso Felipe IV el Hermoso, él inició durante un tiempo, comenzó a nombrar papas. Sí, durante un tiempo se nombraba papas en Francia y se nombraba también papas en Roma. A eso se le llama el cisma de Occidente. Hasta que acá abajito, mira, con Martín V, Martín V nombrado en Roma, ya va a ser el único papa, ¿no? Se dejó de nombrar papas en Francia, en Aviñón, muy bien, y después se vuelve la unidad con el papa Martín V. Muy bien, entonces vamos ahora con la monarquía inglesa. Vamos con la monarquía medieval Inglaterra. Bueno, en este caso de Inglaterra vamos a ver la dinastía Plantagenet. Muy bien, porque mientras que allá en Francia es la dinastía Capeto, con Hugo que la inicia, en este caso es la dinastía Plantagenet. Muy bien, y vemos el escudo de la dinastía Plantagenet con leones y una especie de parecido a la flor de lis, ¿no? Parecido a la flor de lis francesa. Muy bien, ahí está Inglaterra. Tenemos como antecedente a Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. Ahorita vamos a hablar primero de Guillermo el Conquistador, y a partir de Enrique II comienza la dinastía Plantagenet. Enrique II, ¿ah? El que se casó en segundas nupcias con Leonor de Aquitania, sí, él. Pero primero vamos con Guillermo el Conquistador. Ahí está. Lo que pasa es lo siguiente. El rey Eduardo el Confesor de Inglaterra era un rey muy religioso, ¿eh? Eduardo el Confesor, próximo a su muerte, llama a su primo. Su primo era Guillermo de Normandía, ¿verdad? Y Eduardo el Confesor le dice: Guillermo, te voy a dejar como heredero. Guillermo de Normandía era francés, del norte de Francia, pero era primo, pues, de Eduardo, del rey de Inglaterra. Y Eduardo le dice: Guillermo, te voy a dejar la corona. Sí, tú eres francés, pero eres mi primo, y como no tengo hijos, te voy a dejar la corona. Ya está. Entonces, cuando muere Eduardo el Confesor, asume la corona Guillermo de Normandía, que de Francia parte a Inglaterra. Pero cuando muere Eduardo el Confesor, Eduardo tenía un sobrino llamado Harold, y Harold de inmediato se proclama rey de Inglaterra también. Y Harold decía de que Guillermo de Normandía no debía ser de Inglaterra porque no era francés. Muy bien. Y que Harold era sobrino y él era inglés y él debería ser rey. Entonces Guillermo de Normandía, desde Francia, viene con todas sus tropas y se enfrenta, ¿no?, el primo de Eduardo el Confesor contra el sobrino del mismo Eduardo, Harold. Entonces vemos acá la famosa batalla de Hastings. Muy bien, ahí está la batalla de Hastings, donde Guillermo de Normandía derrota a Harold. Harold tuvo mala suerte porque ese día llovió bastante, y cuando él quiso que sus caballos atacaran con toda la fuerza a Guillermo de Normandía, como era un territorio barroso en donde estaban peleando, sus caballos se resbalaron. Los caballos de Harold se resbalaron y le permitieron a Guillermo de Normandía contraatacar y salir ganador. El barro lo derrotó a Harold II. Bueno, entonces Guillermo de Normandía se proclama rey de Inglaterra. Muy bien. Y como buen francés, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a repartir tierras entre sus soldados. Porque tú recuerda que los franceses acostumbraban a hacer eso, a repartir tierras entre sus hermanos, sus hijos, ¿no? Y así cada vez iban apareciendo más señores feudales. ¿Te acuerdas? Lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Entonces, Guillermo de Normandía, que era francés, ¿no?, el conquistador, reparte feudos en Inglaterra. Así es. Y a la Iglesia Católica también le da tierras. Muy bien, entonces de esa manera, ¿no? En Hastings,
Guillermo de Normandía derrota a Harold. Muy bien, pasan los años y ahora vamos con Enrique II. Enrique II, que se casó en segundo matrimonio con Leonor de Aquitania. Mira, acá tenemos una imagen donde se ve a Leonor de Aquitania, porque dice que era guapa la francesa, Leonor de Aquitania, que ya antes había estado con Luis VII el Joven, ¿no? Pero ese Luis VII el Joven pasaba nada, ¿no? Entonces, ahí está, Leonor de Aquitania, hermosa ella. Y lo que yo te dije, el que se casa con Leonor de Aquitania, entonces, ¿no?, como dote, Leonor te daba sus tierras, que era prácticamente el sur de Francia, Aquitania, Gascuña, Lemousin, Poitiers, ahí está. Entonces, de esta manera, Enrique II, como rey de Inglaterra, al casarse con Leonor de Aquitania, tiene territorios en Francia. El rey de Inglaterra tiene territorios en Francia. Y ahí se va a formar lo que se llama el Imperio Angevino. Mira el mapa, ahí está, ¿ves? En el mapa se ve. Ahí está, perfecto. Inglaterra, Enrique II. Y acá está el territorio que los ingleses tenían en Francia. Toda la parte sur es Aquitania, que el rey de Inglaterra obtiene por casarse con Leonor. Profe, ¿y en el norte qué? Leonor de Aquitania tenía territorios en el sur, pero ¿y en el norte? Bueno, acuérdate, Guillermo de Normandía, que era francés y antes se había proclamado rey de Inglaterra, justamente toda esta zona norte era Normandía de Guillermo, que como francés se había proclamado rey de Inglaterra, entonces los herederos, reyes ingleses, también son dueños, pues, de esta parte norte de Francia. Mira, ve, todo esto era el Imperio Angevino, así se llamaba. Pero a la larga esto va a traer problemas. Entre Francia e Inglaterra. Enrique II y Leonor de Aquitania tuvieron varios hijos. Muy bien. Mira, estos son sus dos hijos famosos, Ricardo Corazón de León y el popular Juan Sin Tierra. Ricardo Corazón de León es el que participa en la Tercera Cruzada. Claro, junto con Felipe II Augusto y Federico Barbarroja, en la Tercera Cruzada o Cruzada de los Reyes, ¿no? Pero yo precisamente te dije que esa Tercera Cruzada empezó de forma espectacular, pero fallece Federico Barbarroja y Felipe II Augusto de Francia se pelea con Ricardo Corazón y se va. Entonces al final solamente queda Ricardo Corazón de León. Ahí está, muy bien claro. Ahora, Ricardo Corazón de León, muy bien, toma San Juan de Acre, allá cerca, Jerusalén cerca, y cuando se pensaba que Ricardo Corazón de León intentaría recuperar Jerusalén, le llega la noticia que su hermano, que estamos viendo ahí, Juan Sin Tierra, estaba conspirando para quitarle la corona en Inglaterra. Entonces Ricardo Corazón de León dice: no puedo arriesgar mis tropas para enfrentarme a Saladino, que era el turco que estaba en posesión de Jerusalén, porque Ricardo Corazón de León dice, mejor tengo que regresar a Inglaterra para cuidarme de las ambiciones de mi hermano Juan Sin Tierra. Ya no puedo arriesgar mi ejército. Por eso es que Ricardo Corazón de León entonces ya no enfrenta a Saladino, negocian lo que es el Pacto de Jaffa, en donde Jerusalén sigue en manos de los turcos selyúcidas, pero permiten que los cristianos tengan acceso libremente. Profe, ¿y por qué le decían Juan Sin Tierra? Ah, porque Juan Sin Tierra era un muchacho bien caprichoso, donde su propio padre, Enrique II, le había dicho que no le iba a dejar herencia. En un arrebato de cólera, Enrique II le dijo, no te voy a dejar herencia, eres un desheredado. Y muchos escucharon eso y por eso le decían, pero en vez de decirle Juan sin herencia, Juan desheredado, le decían Juan Sin Tierra, que era casi lo mismo, Juan Sin Tierra. Muy bien, así es. O sea, ni su padre lo pasaba, ni su padre lo aguantaba a Juan Sin Tierra. Muy bien,
Además, Juan Sin Tierra, y lo vemos acá, mira, ve, esta es otra imagen, Juan Sin Tierra tenía mala suerte, quizá por conspirador, ¿no? Sí, porque justamente Juan Sin Tierra fue derrotado en la batalla de Bóvines por Felipe II Augusto, ¿no? Hace un rato te dije que la batalla de Bóvines fue celebrada por los franceses como el primer triunfo nacional, ¿no? Y el gran triunfo de Felipe II Augusto. El derrotado en Bóvines justamente había sido Juan Sin Tierra. Y no solamente eso, sino que como estaba débil, porque lo habían derrotado en Bóvines, ahí en Francia, y Juan Sin Tierra, pues parece que, como te digo, no era muy carismático que digamos, entonces los aristócratas ingleses lo obligan a firmar la famosa Carta Magna, ¿no? Acá está, mira, ve, la Carta Magna, 1215. ¿Por qué es importante la Carta Magna? Porque era la primera vez que a un rey se le iba a indicar qué cosa puede y qué cosa no puede hacer. Y Juan Sin Tierra, repito, débil, poco popular y derrotado en la batalla de Bóvines ante los franceses, en una situación en verdad de debilidad, no le queda otra que firmar la Carta Magna, viendo recortado sus atribuciones como rey, sobre todo en el aspecto económico. El rey no puede poner impuestos siempre y cuando antes primero consulte a los aristócratas. Así, la primera vez que un rey ve recortadas sus atribuciones, por eso le dicen la Carta Magna, e incluso muchos le dicen la primera constitución del mundo, la primera constitución del mundo, ¿no? Algunos le llaman así. Muy bien, entonces le hacen firmar, dice que llorando firmó, no quería firmar Juan Sin Tierra, y lo amenazaron todo, ¿no? Lo amenazaron con quitarle la corona, todo, y tan débil estaba Juan Sin Tierra que tuvo que firmar, ¿no? Ya está bien, firmó la Carta Magna, le recortaron sus poderes, sobre todo en lo económico. Muy bien, de Juan Sin Tierra viene su hijo, Enrique III, pero Enrique III también era otro torpe. Sí, otro torpe. Enrique III se enfrenta a los aristócratas ingleses, y pierde Enrique III en la batalla de Lewes. Enrique III, ahí está. Justamente mira, acá en esta imagen se ve a Enrique III sentado junto a Simón de Montfort. Simón de Montfort fue el aristócrata que lo derrota. Lo dejaron como rey a Enrique III, pero le obligan a firmar los llamados estatutos de Oxford, ¿no? Ahí está, los estatutos o provisiones de Oxford, donde se indicaba que se iba a formar una asamblea de nobles para supervisar el gobierno de Enrique III. Y esa asamblea de nobles, creada con las provisiones, ¿no? Estatutos de Oxford, a la larga esa asamblea de nobles se convierte en el parlamento inglés. Así es. Entonces mira qué curioso, ¿no? Mientras que en Francia los reyes, Hugo Capeto, Luis VII el Joven, Felipe II Augusto de Francia, Luis IX el Santo, Felipe IV el Hermoso, cada uno de los reyes de Francia iba acumulando más poder, ¿verdad?, en desmedro de la aristocracia o señores feudales. En Inglaterra es todo lo contrario, ¿no? En Inglaterra más bien estamos viendo que los reyes terminan cediendo poder a los aristócratas, ¿no? No tanto Guillermo de Normandía, tampoco tanto Enrique II, pero sí Juan Sin Tierra, que firma la Carta Magna, donde le recortan poderes, y luego Enrique III, que los aristócratas lo derrotan en la batalla de Lewes. Enrique III firma las provisiones o estatutos de Oxford, donde se crea esta asamblea de varones, que a la larga va a ser el parlamento inglés. Muy bien, entonces, mientras que en Francia los reyes acumulaban poder, en Inglaterra los reyes más bien perdían poco a poco poder. Acá lo vemos una comparación, mira, ve, Francia e Inglaterra. En el caso de Francia, antecedente, el último rey carolingio, Luis V el Holgazán. Comienza la dinastía Capeto. En Inglaterra, el antecedente, Guillermo de Normandía el Conquistador, que derrota a Harold en Hastings.
En el caso de Francia, dinastía Capeto, Hugo Capeto, Luis VII el Joven, ¿no? Justamente Luis VII el Joven, que fue el primer esposo de Leonor de Aquitania, pero luego Leonor de Aquitania se va con Enrique II. Luego por acá Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, y Juan Sin Tierra, que fue derrotado en la batalla de Bóvines. Felipe II Augusto lo derrota, ¿no?, a Juan Sin Tierra, primera victoria nacional francesa. Luis IX el Santo, muy bien. Felipe IV el Hermoso, muy bien. Contemporáneo con Enrique III, ahí está. Ahí está, entonces, listo. Y claro que sí. Y luego acá, abajito, y vemos que luego hay un cambio de dinastía en Francia, ¿vale? Ahorita vamos a ver eso. Y en el caso de Inglaterra, la dinastía Plantagenet, muy bien, hasta Eduardo III, ¿no? La guerra de los 100 años, profe, sí. Inglaterra y Francia, a fines de la Edad Media, Inglaterra y Francia se enfrascan en una guerra descomunal, la famosa guerra de los 100 años. Muy bien, ¿por qué se dio? Ya, ahorita vamos a ver eso. Guerra de los 100 años, un siglo, ¿ve? Bueno, este es el otro país, porque yo te dije, íbamos a ver Francia, ya lo vimos con los Capeto, Inglaterra, ya lo vimos con los Plantagenet, y este viene a ser Alemania, el Sacro Imperio Romano Germano, el CIRG. Un imperio enorme, pero muy debilitado, muy bien, muy debilitado, y siempre en conflictos con el Papa. Él es el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón de Sajonia, ¿no? Él es el primer emperador. Lo proclama emperador el Papa León XIII. Tú sabes que los únicos que podían proclamar emperadores eran los papas. El Papa León XIII lo proclama emperador a Otón. De ahí viene Enrique IV, que protagoniza la querella de las investiduras. Federico Barbarroja, ahí está. Este es el de la Tercera Cruzada. Federico Hohenstaufen Barbarroja. Así es. Que fallece, ¿no? Iniciando nomás la Tercera Cruzada, y fallece Federico Barbarroja. Su nieto, Federico II, ahí está. Y por acá, Carlos IV Luxemburgo. Muy bien, que establece la bula de oro, reglamentando cómo se va a elegir emperador en el CIRG. Muy bien, entonces vemos ahí el caso del Sacro Imperio Romano Germánico y avanzamos. Ajá, tenemos preguntas, chicos. A ver, por favor, les voy a pedir que lean y pongan sus claves y vamos de ahí. Yo les doy las correctas, por favor, ¿ya? Todo lo que hemos hecho ahorita, todo lo que hemos hecho. Así es.
A ver, chicos, vamos a poner las claves. Sí, veo ahí que algunos ya se han animado. Dice la primera pregunta: monarca francés que perdió parte del sur de Francia en su fallido matrimonio con Leonor de Aquitania. Muy bien, que perdió parte del sur de Francia en su fallido matrimonio con Leonor de Aquitania. Luis VII el Joven, ¿sí o no? Luis VII el Joven, que estuvo casado con Leonor, pero su matrimonio no funcionó, porque Luis VII era muy tímido, era medio monje, dice, le decían así también, el monje, y la otra pues era una mujer mucho más amigable, y no, pues, uno besito, muy bien, por acá, uno beso. Siguiente, 2. Con el Tratado de París, el rey inglés Enrique III le juró vasallaje al monarca francés, a Luis IX el Santo. 2 casa. Porque en ese momento Enrique III se encontraba en una situación de debilidad. Ya lo habían derrotado los aristócratas ingleses y lo habían obligado a jurar y aceptar los estatutos de Oxford. Muy bien, entonces 2 casa. 3. Monarca francés que persiguió la herejía de los cátaros o albingenses. Muy bien. Es la herejía de los cátaros. Es Felipe IV. Uy, creo que acá, mira, ha habido un error. Felipe IV es. Felipe IV el Hermoso. Bien. Ah, no. Perdón. Claro. No. Perdón. Es Felipe II Augusto. Mira, me estaba equivocando. ¿Qué pasó? Felipe II Augusto. Muy bien. Sería entonces 3 casa. Muy bien. 3 casa. Muy bien. Ahí está. 3 casita. Muy bien. Siguiente. Claro, recuerda que los cátaros o albingenses eran del sur de Francia. Y fue esa herejía de los cátaros fue famosa porque, como te dije, el Papa Inocencio IV funda el Tribunal de la Inquisición, y allá en España, ¿no? Santo Domingo de Guzmán funda los dominicos, ¿no? La orden de los predicadores, hermanos predicadores. Muy bien, 3 casa. 4. Rey francés que persiguió judíos y eliminó la orden del templo, o sea, persiguió los templarios. Este sí es Felipe IV el Hermoso. 4 dedito. 4 dedo. Ahora sí. Muy bien. Ya está la primera columna y están las claves ahí en el chat. 1 beso, 2 casa, 3 casa y 4 dedo. Ahí está. 1 beso, 2 casa, 3 casa y 4 dedo. Vamos con la segunda columna. A ver. La segunda columna dice: invadió Inglaterra en 1066, asumió la corona de ese país y estableció el feudalismo, repartiendo tierras entre sus vasallos. Ese es Guillermo de Normandía, ¿no? O Guillermo el Conquistador, primo de Eduardo el Confesor. Siendo francés, recibe la corona de Inglaterra, invade Inglaterra, derrota a Harold en la batalla de Hastings y, como buen francés, reparte tierras entre sus soldados, a la iglesia católica, ¿no? Feudalismo, claro que sí. Entonces, 5 besitos. Siguiente, 6. Monarca inglés señalado como el fundador del Imperio Angevino. El fundador del Imperio Angevino es el que se casa con Leonor de Aquitania y pasa a ser dueño prácticamente del sur de Francia. Es Enrique II. 6 casa, que inicia la dinastía Plantagenet, dicho sea de paso. 6 casita.
Ahí está. Muy bien. Muy bien. Sigamos. 7. A ver. Derrotado en la batalla de Lewes, llegó a aceptar la formación de una asamblea de varones. Enrique III, hijo de Juan sin tierra. Enrique III. 7 casa. 7 casa. 7 casitas. Y 8. Dice, los estatutos de Oxford para el poder monárquico inglés representaron los estatutos de Oxford. Bueno, en el caso de Inglaterra, tanto la Carta Magna como los estatutos o provisiones de Oxford eran más bien una forma de quitarle poder a los reyes y darle, digamos, mantener, ¿no?, los privilegios de la aristocracia, ¿no?, de los nobles. En este caso, con los estatutos de Oxford, claro, se crea una asamblea de varones que con el tiempo se convertirá en el Parlamento inglés. Entonces es una limitación, una pérdida de poder del rey. Entonces, a ver, la restricción de poder, claro, restricción, disminución, por supuesto, sería agüita, 8 agüita. 8 agüita. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 5 beso, 6 casa, 7 casa y 8 agüita. Muy bien. Vamos con el segundo bloque, mira. Vamos con el segundo bloque. Mira, acá hay una novedad. Nos han puesto, chicos, las preguntas DECO, ¿no? Tú sabes muy bien que ahora en la Universidad de San Marcos pone estas preguntas DECO, que son preguntas elaboradas, muy interesantes. Verdadero y falso, completar, marque usted lo correcto, línea de tiempo, relacionar, y en algunos casos también ponen imágenes, ¿no? Y acá nos han puesto, mira, preguntas DECO, ¿ya? Entonces vamos a solucionarlo, ¿ya? Vamos a solucionarlo. Por favor, lean y pongan sus claves. Lean y pongan sus claves, por favor.
Ya chicos, a ver entonces, vamos a poner las claves. Dice la pregunta 9, no corresponde a la monarquía medieval inglesa. Siempre hay que tener cuidado en lo que nos pide. En este caso la 9 me dice lo que no es. Lo que no es. A ver, vamos a ver. En la 9, premisa A, ¿llegó a poseer territorios en la actual Francia? Sí, a través de Guillermo de Normandía, que era de origen francés, y cuando Luis VII se casa con Leonor de Aquitania, que era francesa. La premisa es correcta. Conste que en la 9 me está pidiendo lo que no es. Premisa B, ¿participó de las cruzadas? Sí. La monarquía inglesa, claro. Ricardo Corazón de León estuvo en la tercera cruzada, ¿sí o no? Lógico. Entonces sí, la premisa B es correcta. Premisa C, ¿se enfrentó al papado en el atentado de Anagni? No, porque el atentado de Anagni, eso corresponde al rey francés Felipe IV el Hermoso, ¿no? Cuando mandó a arrestar prácticamente al Papa Bonifacio VIII, y sus matones se les pasó la mano y lo terminaron matando al Papa, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, 9 casa, porque eso corresponde a Francia. 9 casa, entonces 9. Siguiente, vamos con la 10. Dice, considerado el primer monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR, lo que vendría a ser Alemania, ¿no? En la Edad Media. Ahí es Otón de Sajonia, ¿no? Otón de Sajonia, proclamado emperador por el Papa León 12, ¿no? León 12. Entonces, Otón de Sajonia, 10 casa. 10 casa. Siguiente, 11. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico que lideró la Tercera Cruzada. Muy bien. La Tercera Cruzada, la Cruzada de los Reyes, el emperador, ¿no? Federico Barbarroja, de la dinastía Hohenstaufen. Federico Barbarroja. Pero murió, ¿no? Estaba camino a recuperar Jerusalén y se muere. 11 casa. 11 casa. Vamos con la 12. Dice, tras su separación del rey francés, puntos suspensivos, Leonor de Aquitania casó en segundas nupcias con el rey inglés Enrique II, con quien tuvo como hijos a, puntos suspensivos, y Juan sin tierra. Ajá. Bueno, Leonor de Aquitania primero se casó con Luis VII el Joven, ¿no? Con Luis VII el Joven. Y después, claro, se separa. Su segundo matrimonio es con Enrique II de Inglaterra, quien tuvo como hijos a Ricardo Corazón de León y a su otro hijo ese que nadie lo quería, ¿no? Hasta así narran, Juan sin tierra. Luis VII el Joven, Ricardo Corazón de León, acá está, 12 dedo. 12 dedo. Mira que esta preguntita 12 ya es una pregunta deco, ¿eh? Ya es una pregunta deco. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Mira, ahí están las claves en el chat. 9 casa, 10 casa, 11 casa y 12 dedo. 12 dedo. Vamos con la segunda columna, que son puras preguntas deco. Puras preguntas deco en la segunda columna. La 13 dice, en la asamblea de Senlis se eligió rey a Hugo Capeto, conde de puntos suspensivos, que inició la dinastía de puntos suspensivos. Bueno, Hugo Capeto, sí, conde de Parisio, ¿no? Por eso París va a ser la capital de Francia. Siempre fue el sitio de poder, pues, ¿no? Del rey. E inició la dinastía Capeto. Capeto, pues, ¿no? Así es. 13 casa. 13 casa. Siguiente, 14. Luis VII, llamado, puntos suspensivos, casado con la bella Leonor de Aquitania, lideró la, puntos suspensivos, cruzada, aunque fue derrotado en Damasco. Bueno, estuvo casado pues el Luis VII, el joven, ¿no? El joven. Ajá, y lideró la segunda cruzada
ante la caída del condado de Edesa en manos de los turcos selyúcidas. Sí, junto al emperador Conrado fueron derrotados en Damasco. El joven, segunda, ¿no? 14, beso. 14 beso. 15, dice, lo correcto con respecto a la monarquía francesa medieval es. Lo correcto, ¿eh? Lo correcto. En la 15 me pide lo correcto. A ver. Primera premisa, perdió poder ante la aristocracia feudal. Falso. Al contrario, los reyes de Francia sí acumulaban poder. Sí llegaron a acumular poder los reyes de Francia. Entonces, falso. La primera premisa es incorrecta. Incorrecta. Segunda premisa, se abstuvo de gastar fuerzas militares en las cruzadas. Se abstuvo de gastar fuerzas, o sea, no participó, porque abstenerse es no participar. Eso es falso. La monarquía francesa, claro que participa. Estuvo en todas. Las dos últimas las lideró un rey francés, Luis IX el Santo. ¿No? Entonces la segunda premisa es falsa, incorrecta. Incorrecta. Tercera premisa, su principal rival fue Inglaterra. ¿Sí? Sí, podría ser que sí, claro, ya está. Por eso se van a enfrentar en la guerra de los 100 años, ya. Me pide lo correcto, entonces, solo 3, ¿no? Sí, solo 3. Solo 3. Dedo, 15 dedo. Entonces, ¿cómo queda? Mira cómo queda la segunda columna. Ahí están las claves en el chat. 13 casa, 14 beso, 15 dedo. Muy bien, ya está. Ya está. Continuemos. Ajá, la guerra de los 100 años. 1337, 1453. A ver, chicos, ¿qué siglos son estos? 1337, ¿qué siglo es? ¿Te acuerdas? 1337, ¿qué siglo es? ¿Cómo hago para convertirlo en siglos? Acuérdate, allá los dos primeros números le sumo 1, o sea, del siglo XIV al siglo XV, del siglo XIV al siglo XV. Claro, así es. Alessandro me escribe, profe, siglo XIV, exactamente. Y duró más de 100 años, si te das cuenta. Duró más de 100 años. Duró 116. Más de un siglo, Dios mío. Bueno. Pero lo que pasa es que no fue continuado. Hubieron épocas donde la guerra se detuvo. Incluso varias décadas. De ahí se acordaban, verdad, estamos guerreando. Y ya hubo épocas de paz. Se firmaron 2 tratados de paz que no se cumplieron. Entonces no fue una guerra tan continua, no. Pero sí, volvían a guerrear, ¿no? Eso sí. Vamos a ver entonces, ¿por qué se produce? Ajá, aquí está. Vamos a ver acá, mira, ve. Vamos a ver acá. Primero, mira, ya, tengo a Felipe IV Capeto el Hermoso, ¿no? Rey de Francia, ¿no? Rey de Francia. Todos los que están de azulito son de Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, Felipe IV el Hermoso casa a su hija Isabel con el rey de Inglaterra Eduardo II Plantagenet, ¿no? Su hija Isabel era llamada la Loba, así era llamada la Loba, su apodo. Bueno, entonces Felipe IV el Hermoso tiene 3 hijos. Cuando muere Felipe IV, le continúa su hijo mayor, Luis X, el obstinado. Pero Luis X no dura mucho y fallece. Alessandro dice, profe, como la canción, la loba, puede ser, pero bueno, ya. Entonces, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, muere y la corona recae en su hijo mayor, Luis. Pero Luis no gobierna mucho y fallece y no tiene hijos. Pero no importa, la corona recae en su hermano, Felipe V, perdón, el Largo. Pero Felipe V el Largo también muere al poco tiempo y no tiene hijos. Dios mío, pero no importa, porque queda su hermano, el último hijo de Felipe IV el Hermoso, Carlos IV el Hermoso, también le decían a este fulano. Y ahí está.
Pero Carlos IV el Hermoso al poco tiempo también muere y tampoco tiene hijos. ¿Qué cosa? Ninguno de los hijos de Felipe el Hermoso tiene descendencia. Y acá sí viene un problema. Entonces ahora, ¿a quién le cae la corona? Estos fulanos no tuvieron hijos, no hay sobrinos tampoco. Entonces, la corona va a recaer, mira ve, en Felipe VI Valois, que era sobrino de Felipe IV el Hermoso. Ahí está. Felipe IV el Hermoso tenía a su hermano, Carlos de Valois, y el hijo de Carlos de Valois, Felipe, él va a ser, acá está, mira, él es Felipe VI Valois. Se escribe Valois, pero se pronuncia Valois, porque el hermano de Felipe el Hermoso, su hermano Carlos, ya tenía la dinastía Valois. Ahí está, ¿ves? Pero entonces la corona recae en el sobrinísimo, en Felipe VI Valois, pero vemos por acá, Eduardo III Plantagenet, rey de Inglaterra, reclama la corona de Francia. ¿Por qué? Fácil, porque si te das cuenta, Eduardo III era nieto de Felipe IV el Hermoso. Él es Eduardo III. Él dice, ¿por qué le dan la corona a un sobrino si yo soy nieto? Mira, ve, Isabel, mi madre, era hija de Felipe el Hermoso. Pero en Francia le niegan la corona a Eduardo III. Le niegan la corona porque le dicen, tú eres inglés. Y además tenemos, ahí en Francia estaba vigente la ley sálica. Lo voy a escribir acá ya. Ley sálica o de los varones. Ahí está en el chat. Profe, ¿qué es eso? La ley sálica o de los varones indicaba que en Francia las mujeres no podían gobernar, las mujeres no pueden gobernar ni tampoco pasar herencia real. Entonces le dijeron, mira Eduardo, tú sí, es verdad, eres nieto de Felipe el Hermoso, pero eres nieto a través de la hija, y las mujeres no pasan herencia real, así es que pasa nada contigo. Además tú eres inglés. Entonces le negaron la petición de la corona a Eduardo. Pero Eduardo no se queda atrás. Y Eduardo dice, ¿qué? ¿Cómo? Guerra. Ahí está. Y entonces comienza la guerra. Además, toma en cuenta que el rey de Inglaterra, Eduardo, tenía territorios en Francia, lo que vimos, parte del norte de Francia, el sur, ¿no? Entonces, teniendo territorios, el rey de Inglaterra, ¿no? Teniendo territorios en Francia, pues se consideraba con derecho, ¿no?, de reclamar, pues, la corona de Francia. Y ahí viene la guerra, ¿ves? Inicio del conflicto entre Eduardo III de Inglaterra, que ya era rey de Inglaterra, o sea, este fulano quería dobletear, rey de Inglaterra y de Francia, ¿no? Qué goloso. Bueno, Eduardo III de la dinastía Plantagenet contra Felipe VI, que era la dinastía Valois. Ahí está, como vemos acá, ¿no? Problemas dinásticos, ambición por la zona de Flandes, que es Holanda también, posesiones inglesas en territorio francés, ambición del rey inglés Eduardo III. Bien, vamos con la guerra entonces. Muy bien, la guerra empieza bien para los ingleses. Acá vemos el triunfo, el combate de la Esclusa, es un triunfo marítimo inglés. Este combate de la Esclusa es clave, porque luego de este combate de la Esclusa, Inglaterra domina el mar. Y como Inglaterra domina el mar, Inglaterra va a tomar la iniciativa para llevar la guerra a Francia, para invadir Francia. Por eso toda la guerra de los 100 años fue en Francia, porque como Inglaterra domina el mar, invade Francia. Por eso es importante el combate de la Esclusa, así se llama. Luego la toma de Calais por parte de los ingleses. La guerra iba bien para los ingleses, pero viene la peste bubónica. La peste bubónica. Y vamos a hablar de ahí de la peste bubónica. Terrible enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas que mató 1/3 de la población de Europa, quizá un poco más. Entonces ahí la guerra se detuvo, porque ni soldados había para guerrear, todos tan enfermos. Entonces se detiene la guerra un par de décadas. Ahí está, como te digo, la guerra de los 100 años no fue continua, ¿no? Empezando nomás, la peste bubónica, ¡pum!, detiene toda Europa, ¿no? Y obviamente la guerra, así es.
pasan como 30 años, ya se pasa la peste, todo, ¿no? Ya ahora sí hay gente, ¿no? Ya que se ha salvado y que ahora van a morir en las guerras. Muy bien, no te has muerto de la peste, ya prepárate porque ahora vas a morir en batalla, lo justo. Entonces se reanuda el conflicto, mira, acá está, la batalla de Poitiers, triunfo inglés, como dice acá, Eduardo el Príncipe Negro derrota al rey de Francia, Juan el Bueno, y se firma el Tratado de Bretigny. Muy bien, ahí está. Muy bien, con este tratado aparentemente ya pues Inglaterra ganaba. Sin embargo, la guerra se va a reanudar con este rey de Francia, Carlos V el Sabio, y su jefe militar, Du Guesclin, Bertrand Du Guesclin. Muy bien, ahí está. Se reanuda la guerra, perfecto, y en Francia la situación empeora porque a la muerte de Carlos V le continúa Carlos VI el Loco. Muy bien, y con Carlos VI el Loco se da una guerra civil porque su gobierno era tan débil que se enfrentan dos grupos de la aristocracia francesa, los Armagnac y los de Borgoña. La guerra, o sea, Francia no solamente va a estar en guerra exterior contra Inglaterra, sino dentro de Francia una guerra civil por culpa del débil gobierno de Loco. Profesor, ¿y por qué Carlos se dio? Él perdía se loqueaba, de un momento a otro perdía la cordura, perdía la razón. Sí, perdía la razón. Te agarraba, dice, te cacheteaba, te insultaba, se ponía medio ensimismado, o sea, tenía problemas psicológicos. De ahí se recuperaba, dice. Un buen día se despertaba, parecía normal, chévere, sí, vamos a ver, tenemos que ganar la guerra de los 100 años. ¿Ya? Al rato otra vez se loqueaba, dice. Entonces, el loco. Y precisamente vamos a ver acá, acá arribita, la batalla de Azincourt. La batalla de Azincourt es un triunfo inglés donde el rey Enrique V de Inglaterra derrota precisamente al rey Carlos VI el Loco, el Tratado de Troyes. Muy bien, donde incluso en ese Tratado de Troyes se indica que cuando muera Carlos VI el Loco, el rey de Francia va a ser Enrique V de Inglaterra. Enrique V, que ya era de Inglaterra, a la muerte del Loco sería también rey de Francia. Enrique V iba a dobletear, Mira, y estamos viendo que casi durante toda la guerra de los 100 años son puros triunfos ingleses, que en el combate de la Esclusa, donde tiene el dominio marítimo, que la batalla de Poitiers, la batalla de Azincourt, 2 tratados a favor de Inglaterra, y con Enrique V parecía todo terminado, ¿no? Porque encima Francia tiene un loco en el poder, y muere el loco, y ya pues ¿no? Estaban esperando que muera el loco para que Enrique V sea proclamado rey de Francia también, de Inglaterra y de Francia. Pero el loco tenía un hijo, acá está, Carlos VII. Carlos VII es el que consigue el apoyo de Juana de Arco. La situación en Francia era tan triste porque les estaba yendo mal y encima tenían como rey a un demente, que la población de Francia hablaba y elaboraba leyendas. Decían que la situación en Francia estaba tan mala que solo una virgen enviada por Dios salvaría a Francia. Solo una virgen. Así decía la gente. Y en un pueblito, en el pueblito de Don Remy, aparece una chica campesina que decía ser enviada por Dios para salvar a Francia. Una chica que decía que el arcángel San Miguel, que es el patrón de Francia, le hablaba y le decía: Juana, tú vas a salvar Francia. Dios te ha enviado. Juana, tú eres la indicada. Entonces,
En realidad estaba medio tronada, pero la gente le creía, pues, ¿no? Estaban desesperados. Juana de Arco, Joan de Arc. Entonces, y Juana de Arco decía, pues, que el arcángel San Miguel le hablaba, ¿no? Muy bien, la gente le creyó, incluso juntaron dinero, le compraron una armadura, le consiguieron un caballo, y Juana de Arco fue a visitar al príncipe, a Carlos VII. La entrevista de Chinon, así le llaman, la entrevista de Chinon, pueblo de Chinon. Y entonces llega Juana de Arco, muy bien, y la someten a una prueba, porque Juana de Arco dice, ¿dónde está el príncipe? Quiero verlo. Y le dicen, mira, si tú, Juana, en verdad eres enviada por Dios, tú debes reconocer quién es el rey, quién es el príncipe, perdón. Vas a entrar, a Juana de Arco le dijeron, vas a entrar, nadie te va a decir nada, tú tienes que reconocer. Tú dices que es enviada de Dios, ¿no? Que el arcángel Gabriel te habla, ya pues, entra y reconoce al príncipe. Y Juana de Arco entra y lo reconoce al príncipe, pues. De repente también, ¿no? Por lo que estaba vestido lujosamente, o también por lo que el príncipe Carlos VII tenía cara de asustado. Entonces, y le habían dicho, creo, tiene cara de asustado. Y lo reconoce. Tú eres. Y ya, pues, ¿no? Ahora, la gente se quedó sorprendida, ¿no? Dios mío, no puede ser, sí, por un rato, ser enviada de Dios. Pero, según la leyenda, la chica enviada de Dios tenía que ser virgen. Entonces la someten a una prueba para ver si era virgen o no. Yo no sé en qué consistió la prueba, pero la sometieron y comprobaron que sí, que era virgen. Ahí está. ¿Qué fue lo que le dijo Juana de Arco al príncipe Carlos VII? De tal manera que Juana queda convencida de que ella debe salvar Francia, y el príncipe Carlos quedó convencido también, ¿no? Dejó de tener cara de asustado por un rato, aunque sea. Lo que pasa es que el pobre príncipe Carlos, como su padre estaba loco, y encima su mamá había sido una mujer muy disoluta, media libertina, porque ni su mamá sabía si el príncipe Carlos realmente era hijo del rey loco. Porque una vez, y eso es lo que la gente hablaba, porque la reina, bueno, claro, la esposa de loco, la mamá de Carlos VII, había sido una mujer libertina, pues. Incluso se cuenta que una vez Carlos VII le pregunta a su mamá, mamá, tú eres la reina, dime, ¿soy realmente el hijo de Carlos VII, de Carlos VI el loco? ¿El Carlos VI el loco es mi padre, sí o no? Quiero saberlo. Y su mamá le dijo, mira, seguro, mira, con toda seguridad, con toda confianza y con toda seguridad, te digo que soy tu madre, que lo más seguro es que quién sabe, no lo sé, no me acuerdo, es una pregunta muy difícil, fue hace tiempo, no me acuerdo. O sea, ni ella le aseguraba que era hijo del rey loco. Entonces imagínate, ¿no? O sea, realmente no sabía ni de quién era hijo, pobrecito, pero dice que en la entrevista que sostienen en Chinon, Juana de Arco le dice, príncipe Carlos VII, usted es hijo de Carlos VI el Loco, usted es el heredero y por usted voy a pelear y usted tiene que salvar a Francia también. Quedan convencidos, pues, ¿no? Alessandro dice, profe, entonces era bipolar. ¿Quién? ¿El loco? No, ese estaba tronado. Bien, entonces, y bueno, lo interesante es que Juana de Arco era popular. Entonces ella hace que todo el pueblo francés, incluyendo los campesinos, vayan también a la guerra. Y con todo ese apoyo popular, ella triunfa, pues, derrota a los ingleses, y a última hora Francia gana, y el príncipe Carlos VII es proclamado rey de Francia. Lo malo es que, como Juana de Arco era así, ¿no? Juana de Arco también era media mística, ¿no? Un poquito incontrolable. Juana de Arco quiere enfrentar otra vez a los ingleses, todavía quedaban unas guarniciones, y cayó presa. Y entonces los ingleses la procesan, la condenan por bruja, la queman viva, por bruja.
dijeron, ¿no? Ya le inventaron cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, Juana de Arco para pelear se ponía pantalones, ¿no? Y los ingleses dijeron, no, ¿cómo es posible? Una mujer que utilice pantalones, ¿no? Es una herejía, es una falta de respeto a Dios, por tonterías, pero hasta por la forma de vestirse. La condenaron por bruja y la quemaron viva a Juana de Arco. Pero ya Francia había ganado, pues, la guerra de los 100 años, y ahí está Carlos VII, rey de Francia. Muy bien. Guerra de las Dos Rosas. Fue tan dolorosa la derrota para Inglaterra que se genera una guerra civil. Muy bien, ahí tenemos, mira, ve, la Guerra de las Dos Rosas. Sí, esto fue por la derrota en la Guerra de los 100 años, que los ingleses consideraban que esa guerra ya la tenían ganada, tanto tiempo habían guerreado y al último la pierden. Y le dicen de las Dos Rosas porque se pelean dos familias, muy bien, dos familias, la Rosa Roja de los Lancaster, que eran estos reyes Enrique VI, Eduardo IV. Luego tenemos la Rosa Blanca de los York, que era Ricardo III. Pero luego de los enfrentamientos, finalmente obtiene la victoria la Rosa Rosada, que es la casa de Richmond, con Enrique VII. Esto fue una guerra civil terrible porque se suceden varios reyes, pero básicamente el enfrentamiento es de estas dos familias, los Lancaster, Rosa Roja, los York, Rosa Blanca, pero finalmente el triunfador es la Rosa Rosada, la casa de Richmond, con Enrique VII. Ahí está. Muy bien. Crisis de la Baja Edad Media. Muy bien. ¿Por qué se da la crisis de la Baja Edad Media? Primero, por la Guerra de los 100 años, que causó muchas muertes, hambrunas, desorden económico, la peste negra que habíamos hablado, terrible. Debido a las guerras y a las enfermedades, se dan rebeliones campesinas en Francia y en Inglaterra, y las guerras civiles, como hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de las Dos Rosas allá en Inglaterra. La peste negra era transmitida por las pulgas de las ratas que llegaron a Italia en barcos desde el Asia, porque la peste bubónica aparece en Asia, y en los barcos llegaron a los puertos de Venecia, de Génova, y ahí comenzó la propagación de la peste. Si los europeos hubieran sido limpios, si los europeos se hubiesen bañado más seguido, se hubieran cambiado de ropa, no hubieran muerto tanto. Pero como eran cochinos, muy bien, y no se cambiaban de ropa, prácticamente criaban pulgas en su ropa, la enfermedad se difundió más rápido todavía. Murió 1/3 de la población de Europa y quizá un poco más. Imagínate, ¿no? Si, por ejemplo, ahora hemos tenido el coronavirus, y el coronavirus, por ponerte un caso, ¿no? En tu barrio han muerto 1 o 2 personas por cada barrio, ¿no? Por el coronavirus. Y en algunos casos quizá un poco más, pero generalmente 1 o 2 personas. Pero con la peste bubónica morían 1 y 2 personas por familia. Ya no por barrio, por familia. 1, 2 o hasta 3 personas. Por familia. Imagínate, no, algo desastroso. Entonces, la pulga te picaba, y donde te picaba la pulga se formaba una infección de sangre. A eso le decían buba, como una roncha de sangre malograda, que iba creciendo. Eso le decían buba, y por eso peste bubónica. Nunca supieron los europeos cómo se contagiaban, nunca. O sea, nunca se dieron cuenta que era por su falta de aseo, por las pulgas, por las ratas, nunca supieron. Se desesperaban, a veces quemaban pueblos enteros pensando que así iban a detener el contagio. No pasaba nada, las pulgas, las ratas se escapaban con las pulgas y el contagio continuaba. Así es. Ahí es. Dime, te escucho. Ah, mira, ahí están las fechas, mira. Llegó en 1347. Recuerda que la Guerra de los 100 años se detiene. Empezó en 1337 la Guerra de los 100 años, y 10 años después, como estás viendo, en 1347, con la peste, la Guerra de los 100 años se detiene como 2 o 3 décadas. Porque, mira,
venían, como se dice ahora, en variantes, ¿no? Ahora le dicen cepas, ¿no? Ahí está, mira, mira, en 1347 llegó la primera ola, fue la más brava, siempre la primera ola la más brava. Pero de ahí, 11 años después, vino la segunda, Dios, no, la segunda ola. 11 años después. Un año después la tercera ola, no, de esta. 1350 también. Entonces, así se fue extendiendo. Muy bien. Profesor, ¿en qué país inició? Esto viene, mira, de acá de Asia, mira. Se dice que es de acá, mira, de aquí. Acá lo estoy señalando con el cursor. De la península de Crimea, de ahí vino. En barcos comerciales que llegaban a Génova y Venecia, pues. Y a partir de ahí comenzó el contagio hacia toda Europa, ¿ve? Así es. Profe, y en el norte no hubo mucho, ¿no? Mira, ve, claro, es que en el norte hace frío, ve. Y la propagación de ratas y pulgas es menor, pues. Entonces por eso, de esa manera, ¿no? Y mira cómo se ponían esta máscara, que parece un pájaro. Se ponían esta máscara porque creían que el aire contagiaba, ¿no? Y nada que ver, el aire no contagiaba. Dentro de esta máscara, en esta especie de pico adentro, ponían flores aromáticas, así, supuestamente para que eso prevenía que no te enfermes, ¿no? Pero nada, eso no valía de nada. Eran las pulgas las que contagiaban. Muy bien. Mira, era tal la angustia que provocaba la peste que hasta en la pintura se refleja esa angustia. Mira, este es el Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel. Mira, ve, alucinante. Mira, ve cómo pinta la muerte, la guerra, la enfermedad, la peste, ¿no? Se pone a la muerte como una calavera. Horrible, ¿no? Pero a este extremo se llegó. Hasta en la pintura, como tú te das cuenta, se refleja el miedo, ¿no? El miedo y la muerte. La muerte. Así es. Rebeliones campesinas en Francia. A las rebeliones campesinas le decían la yaqueries. Entraban a las casas, robaban, mataban, saqueaban. Y en Inglaterra la rebelión de Wat Tyler. Muy bien, sí. Mira, vemos un grupo de campesinos que va a masacrar a este caballero para robarle y seguramente comerse el caballo, porque no había que comer. Alessandro me dice, profe, si se hubiera llegado a América hubiera sido muy de hecho, no, pero sí llegó, con los españoles llegó, no la peste bubónica, pero sí llegaron otras enfermedades que también causaron bastantes muertes. Profesor, hay preguntas sobre eso. Cuando llegó a América ¿Habían qué me dices? preguntas. ¿Sí ha venido en los exámenes de admisión preguntas de esto? Claro. Sí, hace unos años vino esta imagen, la anterior. Esta imagen, y hablaban sobre la personificación de la muerte, porque justamente en estas pinturas se pone a la muerte como una calavera. Era la primera vez que se retrataba la muerte, y en este caso en forma de calavera, ¿no? Ahí está. Y luego por aquí, la reconquista española, que habíamos visto que los árabes habían invadido España, pero poco a poco los españoles van expulsando a los musulmanes, ¿no? A los musulmanes. Acá vemos abajito, mira, ve, casi toda España dominada por los musulmanes. Los musulmanes a España hasta ahora le dicen al-Andalus. Comienza, aquí está, la reconquista. Poco a poco los reinos cristianos comienzan a expulsar a los musulmanes. Punto de inicio de la reconquista, la batalla de Covadonga. Muy bien. Y van avanzando los cristianos. Muy bien. En la batalla de Navas de Tolosa prácticamente se define el triunfo cristiano. Y finalmente, con la caída del reino de Granada, se acaba la reconquista, ¿no? Los reyes católicos terminan de expulsar a los musulmanes. La cruz cristiana y la media luna islámica. Ajá. Aquí vemos, esto era el reino visigodo que va a ser invadido por los árabes, ¿no? Acá tenemos a este árabe, Tariq ibn Yisad, que derrota al último rey visigodo, Rodrigo.
Batalla Guadalete, triunfo musulmán, invaden España, pues, ¿no? Recuerda que incluso intentaron invadir el reino franco los musulmanes, pero fueron detenidos en Poitiers. Ahí está, don Pelayo, rey de Asturias, él inicia la reconquista, la expulsión de los musulmanes. Batalla Covadonga, ahí comienza la reconquista para expulsar a los musulmanes. Y vemos, ¿no? Acá está, en el primer mapa vemos Asturias cristiana, Al-Andalus musulmana. Pero luego en el segundo mapa vemos cómo Asturias se ha convertido en el Imperio de León y va avanzando. Y en el tercer mapa vemos ya el Reino de Castilla. El Reino de Castilla cómo ha avanzado y casi ya ha expulsado a los musulmanes, ¿no? Vemos por acá los almorávides y almohades, que fueron también musulmanes del África que invaden España, pero acá está la famosa batalla de Navas de Tolosa, gran triunfo cristiano que decide ya poco a poco el triunfo de los reinos cristianos. Muy bien, ahí está entonces, muy bien, ahí está. Los reyes católicos terminan la reconquista. Este es el último jefe musulmán en España, Boabdil el Chico, derrotado por los reyes católicos. Ahí está. Y con los reyes católicos ya toda España es cristiana, porque han terminado de expulsar a los musulmanes, han terminado la reconquista. Muy bien. Y para terminar la cultura medieval, primero en arquitectura tenemos el llamado arte románico. Muy bien, ahí está, muy bien, siglo IX, siglo X, XI. Muy bien, la arquitectura románica eran iglesias pequeñas, fuertes, muy bien, pocas ventanas, es el arte románico. Pero de ahí viene, ahí está, mira, estos son construcciones románicas. De ahí viene el gótico, el arte gótico, siglo XI, XII, gótico. Muy bien, ahí está. Las iglesias góticas son más grandes, con paredes reforzadas, con arbotantes, claro que sí, vitrales, bastante el ingreso de la luz. Muy bien. El Rosellón, este es el Rosellón, esta es la iglesia de Catedral de Notre Dame, de arquitectura gótica, la Catedral de Colonia, espectacular. Muy bien. Arte gótico. Incluso ponían las famosas gárgolas. Así es. Y en cuanto a filosofía, en la Edad Media se da la filosofía escolástica, que es la mezcla de la filosofía aristotélica con el cristianismo, igual escolástica. El que inicia la escolástica es San Anselmo, muy bien, y el máximo representante de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, con su libro Suma Teológica. Repito, ¿qué es la escolástica? La suma de la filosofía aristotélica con el cristianismo. Las universidades, claro que sí, la primera universidad del mundo, Bolonia, en el norte de Italia. Muy bien, así es, aparecen las universidades a fines de la Edad Media. ¿Y qué se enseñaba en las universidades? Las artes liberales, el trivium. Dime, te escucho. ¿En Bolonia qué país era? El norte de Italia. Pero en esa época no existía Italia. O sea, Italia existía como región. El país era el SIR, el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. Bolonia, la primera universidad. Y acá están los cursos que enseñaban, ¿no? Las artes liberales, trivium y quadrivium. Así es, trivium y quadrivium. Por último, los cantares de gesta. Muy bien, ahí está, mira, ve. En Inglaterra, el rey Arturo. En Alemania, el cantar de los Nibelungos. En España, el Mio Cid.
y en Francia el cantar de Roldán. ¿Quiénes cantaban? Los juglares. Los juglares cantaban, ¿no? Por eso los cantares de gesta. Muy bien, chicos, vamos a llegar hasta acá con Historia Universal. ¿Ya? Descansamos. Dime. ¿Cómo? Dime. Los cantares de gesta no fue en la alta Edad Media. Claro, pero ya... claro, pero ya la última parte, que es lo que es la cultura, ya es en resumen de todo lo que es la Edad Media, porque también la arquitectura románica y gótica corresponden también a la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media como que decae todo eso, pero ya es un aporte de la Edad Media, ya había quedado ya. Así es. Listo, descansamos 5 minutos y de ahí retornamos con Cívica.